¿En realidad estás solo? Imaginarás los sucesos paranormales que te voy a contar. Empecemos. El hombre polilla en México. El hombre polilla es un ser humanoide de más de 2 metros de altura, con grandes alas que se repliegan, cubierto de pelo gris oscuro, con grandes garras en las patas, sin cabeza y con 2 grandes ojos rojos y luminosos a los que se atribuyen facultades hipnóticas, que generalmente es visto antes de que ocurra una gran catástrofe. Existen varios testigos oculares que aseguran haberse encontrado con este ser, otros más afortunados han podido fotografiarlo y grabar vídeos. El primer avistamiento de Mothman fue en noviembre de 1966 en Point Pleasant, Virginia. 2 parejas de recién casados viajaban por la Ruta 62, cuando vieron al lado del camino una criatura con 2 alas plegadas a la espalda y que les miraba con 2 brillantes ojos de color rojizo. El conductor aseguró haberse dirigido hacia la carretera principal y los ocupantes aterrorizados habrían sido seguidos hasta la misma entrada del pueblo. Los supuestos testigos, asimismo, afirmaron haber oído un agudo grito proveniente de la criatura. La noticia no tardó en difundirse y rápidamente Point Pleasant se convirtió en el foco de atención de muchos cazamonstruos, que armados, recorrieron una y otra vez los sitios señalados por los testigos sin encontrar absolutamente ningún indicio. El derrumbamiento del Silver Bridge. En los meses anteriores al derrumbamiento del Silver Bridge, la ciudad de Point Pleasant en Virginia Oeste se vio sacudida por extraños sucesos. Algunos creyeron que el Mothman estaba allí para alertarles de algo. Pero nadie supo de qué hasta justo antes de la Navidad de aquel año. En la tarde del 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge se derrumbó con el tráfico de la hora punta. Murieron más de 46 personas en el desastre, al sumergirse sus coches en las heladas aguas del río Hoyo justo antes de la puesta de sol. Fue el mayor desastre ocurrido jamás en Point Pleasant, un pueblo con menos de 6.000 habitantes. Esta criatura también ha sido vista en grandes desastres como Chernobyl y el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. La Santa Compaña. Probablemente la leyenda urbana más conocida y escalofriante de cuantas hay en la tradición oral en España. La Santa Compaña es una procesión de muertos que vagan por la noche reclamando el alma de los vivos. Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblecito de Galicia donde creció. Pero, la grave enfermedad que sufría su padre, le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós. Por desgracia su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había en la que antes fue su casa, decidió salir a pasear para despejarse un poco. No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada, tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos, y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas despedazan la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo, una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita antes era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca de la plaza hasta allí. Pero cada vez eran menos los habitantes de la comarca y el pueblo parecía una fantasmagórica visión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Cuando se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos, su curiosidad le llevó a acercarse aún más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. Un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una romería fantasmal precedida por un hombre que con la cara demacrada portaba una cruz en la mano. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos y sus rostros eran poco más que unas calaveras que movían sus escalofriantes mandíbulas mientras entonaban un rosario. Todos los muertos portaban una vela en su mano y su lento paso parecía dirigirles directamente a la casa del padre de Álvaro. Álvaro, tan asustado como intrigado, decidió seguir a distancia la cadavérica procesión, que cada vez se acercaba más a la que fue su casa, el lugar donde sufría la agonía de una lenta enfermedad su padre. Hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando y, sin mediar palabra, uno de los esqueletos envuelto en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre, como hipnotizado, alargó la mano y la recogió, y tal y como había aparecido se esfumó en ese instante. El resto de integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla.
Todos menos el portador de la cruz, el primer integrante de la procesión de muertos, que quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Pasado ese tiempo se levantó, y con la cara totalmente descompuesta por el cansancio y como si su misma vida fuera gradualmente absorbida por la compañía de los muertos, como un sonámbulo comenzó a caminar en dirección al pueblo. Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse, solo el grito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que se encontraba. Casi sin darse cuenta había caminado siguiendo a la Santa Compañía hasta escasos metros de la casa de su padre, y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre ya sin vida, prácticamente toda la familia se encontraba con él en el momento que su alma abandonó su cuerpo. Álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a una Santa Compañía con la que vagaría eternamente reclamando el alma de otros moribundos. La mano peluda. Corría el año 1908 en la ciudad de Puebla, y los llamados Montepíos casas de empeño, abundaban y proliferaban bajo el ala indiferente y corrupta. Las autoridades se llevaban parte de las ganancias de los Montepíos, del gobierno de Porfirio Díaz. No era un hecho sorprendente, teniendo en cuenta que, si bien el porfiriato representó una época de crecimiento económico, en la práctica ese crecimiento económico se veía ensombrecido por la injusticia social inherente a la enorme polarización. Los pobres se empobrecían, los ricos se enriquecían, la clase media se estancaba, de las diversas clases sociales, cosa que a la larga habría de estallar en la subversión de la revolución. Era en ese ambiente de injusticia que los usureros explotaban a sus clientes, tomando todo lo que podían de ellos cual egoístas sanguijuelas. Ropa, muebles, relicarios, vajillas de plata, joyas, incluso los juguetes de los inocentes niños. Nada excluían sus manos codiciosas. Pero, entre esos usureros con mucho dinero y poca nobleza, destacaba uno al que casi todo el pueblo detestaba. El señor Villa, conocido como Horta entre los habitantes de la ciudad. Horta era un tipo amargado, codicioso, avaro, materialista, extremadamente egoísta, un tipo que nunca tuvo piedad de sus clientes más desesperados, uno de los mendigos sedientos que le imploraban centavos con los labios resecos y la mirada carcomida por el sufrimiento. Era calvo, bajo de estatura, rechoncho como un cerdo, con las extremidades y el cuerpo repleto de abundante vello. De actitud ostentosa, Horta adoraba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas. La gente lo aborrecía tanto que a veces lo maldecían al pasar por su negocio. Mas, como eran tan evidentes sus manos, la maldición que estaba de moda era que Dios te seque la mano. Pasaron así los días y en la memoria popular quedó grabada la imagen de Horta, sentado en su casa de cambio de la calle Merino, contando y apilando monedas de oro junto a la ganosa, que era como le decían, por antipatía, a su mujer. Toda su vida fue un maldito avaro, pero un día la muerte llegó, y, al parecer, Dios le secó la mano o al menos eso se quiso hacer creer, para darle un castigo aunque sea después de muerto. Fue así que, según se cuenta, en el diario El Duende salió publicada una noticia sobre la mano negra. Se trataba de la mano de Horta, a la cual se había visto trepar por los muros del cementerio de San Francisco. La creencia de que la mano era de Horta se originó en una entrevista con un sepulturero que dijo haber visto a la mano, y que no era una mano cualquiera sino una mano grande, llena de vellos negros, y de anillos engarzados con gemas. El asunto es que el suceso comenzó a repetirse y cada noche, a eso de las 11, una mano negra, de lejos no se veían las joyas, solo la negra silueta, trepaba por los gruesos muros del camposanto. No era una cosa de este mundo. Era una mano espectral, que ascendía sin caerse como propulsada por una oscura magia, que se movía tétricamente como una cruel tarántula, ansiosa por envolver en las redes del miedo o de la muerte al espantado testigo o a la incauta víctima que, sin verle, no advierta su sigiloso desplazamiento por la tierra o los muros. Y es que, en un instante letal, la mano peluda saltaría sobre la presa o ascendería por su ropa hasta llegar a su cara, donde con sus gruesos dedos le arrancaría los ojos para finalmente descender al cuello, estrangularlo, dejar el cadáver allí y volver, con teletransportación o algún otro método fantasmal, a su tumba, donde se reuniría con los demás despojos mortuorios. Según la leyenda, la mano peluda siguió viéndose durante un tiempo hasta que finalmente desapareció. Hoy nadie en Puebla dirá que la mano peluda sigue apareciendo. Leyenda de terror del ahorcado. Esta historia por lo regular es común en todo el mundo, el famoso ahorcado que vive en pecado y no puede descansar en paz.
Esta historia más que una leyenda es una experiencia personal que me pasó hace no más de 2 años, cuando solía salir a jugar fútbol a altas horas de la noche. Leyendas de México. Si no más recuerdo era un fin de semana el cual la pasión por el fútbol me conllevaba a jugar mucho tiempo y altas horas de la noche. Estaba regresando a mi casa la cual se encontraba a 1 kilómetro de distancia, eran la 1:30 am. Y no había casi nadie por la calle, debido a que era una de esas noches que había demasiado frío. En fin, estaba pasando por una casa en donde se decía que anteriormente se ahorcó un muchacho que después de quitarle la vida a su novia por serle infiel él mismo se quitó la vida ahorcándose. Siempre escuchaba rumores sobre la aparición de dicho muchacho penando pero nunca le tomé importancia, más que nada porque nunca me había pasado algo demasiado extraño que me pudiese hacer pensar sobre la existencia de fantasmas. Bueno, siguiendo con mi historia, al pasar por dicha casa sentí un escalofrío tremendo, realmente no lo tomé a mal porque era un día frío y más que con mi sudor pensé que era normal. Cuando me estaba alejando de la casa algo en mi mente pasó voltear a ver y lo hice sin saber lo que iba a ver. Había un joven vestido de blanco flotando con una vela sostenida entre sus manos, mi primera reacción fue correr hasta más no poder. Cuando llegué a mi casa todavía tenía muchos escalofríos y no podía hablar, toda la noche me pasé pensando en eso. Al día siguiente tenía hasta miedo comentárselo a alguien, no lo dije por miedo a que me persiga, una semana completa soñaba con eso, no sabía por qué lo soñaba a diario en verdad, fue una semana en donde estaba con miedo completamente, no podía ni bañarme sin pensar en aquellas noches. Ya no aguanté más y se lo comenté a mi abuela la cual me dijo que la única manera de dejar de soñar con eso era regresar a dicha casa y tirar un vaso de agua. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para terminar con eso así que lo hice, aunque pareciera ridículo quería dejar de tener esas pesadillas y no tuve otra opción, en efecto mi abuela tenía razón desde ese día no he tenido pesadillas con respecto a esa noche, actualmente ya no existe esa casa debido a que la derrumbaron para abrir un centro de cómputo, aunque esa experiencia nunca se borrara de mi mente.